El tema que se desarrolla esta tarde es gestión de riesgos en operaciones de soldadura. Estará a cargo del ingeniero Eduardo Terrones Mendoza. El ingeniero Terrones es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Adicionalmente cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Latina de Costa Rica, con especialización en Gestión de Empresas y Finanzas por la Universidad Politécnica Gran Colombiana. Adicionalmente, desde hace varios años, es increíble, desde el año 83, porque parece más joven nuestro expositor, ¿no es cierto? Ha trabajado en la cooperativa agraria Casa Grande, en las áreas de reparación de maquinaria, calderería y diversos puestos vinculados a las construcciones metálicas y soldadura. Adicionalmente a su formación universitaria, también es egresado del CENATI en la especialidad de construcciones metálicas y soldadura, es decir, amplia formación tanto universitaria como técnica. Se ha desempeñado en diferentes puestos de la institución de CENATI como instructor, como gestor. También ha sido miembro del equipo para el diseño e implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que de gestión ambiental bajo las normas ISO 14001 y OSHA 18001. Actualmente es jefe académico de la Zonal La Libertad, con sede en Trujillo, habiendo pasado por diversos puestos de jefatura antes de ocupar el puesto actual. Invitamos al ingeniero Eduardo Terrones a dar inicio a su exposición. Muchas gracias a las personas que han hecho posible mi presencia. Es la cuarta oportunidad de estar aquí en esta jornada. Como pueden ver, me toca exponer en una hora crítica. Después de los sagrados alimentos, ¿no? Después de una buena comida, el cuerpo tiende a querer dormir. Y bueno, eso se debe, lo explican los médicos, a que después de una buena comida, el cuerpo asimila mucha glucosa. Y esa glucosa va hacia el cerebro y neutraliza a esas neuronas que nos mantienen despiertos, que nos mantienen activos. Bueno, esperemos que lo que han comido hoy día no contenga mucha glucosa para que estén despiertos, ¿ok? Muy bien, como preámbulo a mi presentación, que lleva como título Gestión de riesgos en operaciones de soldadura, básicamente voy a hablar del tema de seguridad y salud ocupacional. Quiero hacer un breve comentario. Yo me inicié en la soldadura muy joven, 17 años, ya estaba en Chiclayo, por acá tengo un compañero que estudiaba conmigo, y en la formación profesional que llevamos en esa época, los dos procesos fuertes eran arco eléctrico y electrodo revestido, y soldadura óxido-acetilènica. Sin embargo, académicamente uno ya podía ver en la bibliografía lo que es la soldadura bajo protección gaseosa, es decir, soldadura MIG, MAG, TIG, ¿no? Pero no podíamos ver los equipos. En un país como el nuestro, que pasaba problemas económicos, la industria no estaba tan desarrollada, los equipos no estaban al alcance. En ese sentido, de industrialización estábamos un poco atrasados. Pasamos a la empresa y de la misma manera, no podía haber tampoco un equipo de soldadura de este tipo. Luego aparecen los procesos de soldaduras con un avance tecnológico increíble. Voy a dar inicio a mi presentación luego de este preámbulo. Miren, he colocado este eslogan ahí, dice, ¿no?, que el avance de la soldadura es impresionante, es increíble, es notable, cómo la soldadura desde arco eléctrico revestido ha podido llegar a unos puntos ilimitados del pasado al presente y qué nos espera en el futuro con soldadura. El avance ha sido notable. Y vamos a ver por qué. Miren, en el siglo XVIII ocurría algo importantísimo para el mundo. Se daba la revolución industrial. En esa época estábamos viviendo la primera revolución industrial, donde en Inglaterra, y pasábamos de las formas tradicionales ¿a qué? A las formas de producción y de mecanización, es decir, la aparición de la máquina.
no se olviden, 1800. Sin embargo, el primer proceso por arco eléctrico. Y se hacía utilizando electrodo de carbón. El electrodo de carbón permitía formar el arco y poder, en base a ese arco, fundir un metal de aporte, de alambre desnudo. En esa época se utilizaba alambre desnudo, lo cual era perjudicial para la soldadura. No había protección, había el aire, pues contamina el baño de fusión y había problemas. Sin embargo, ya en 1907 aparece el electrodo revestido. Podemos ver en esta cronología, en 1907 aparece el electrodo revestido. Con los componentes en el electrodo revestido se mejora, se busca estabilizar el arco, ¿no?, ionizándolo, y se busca buenos resultados, porque el baño de fusión está protegido. Electrodo revestido 1907, proceso SMAC. En 1900, voy a hacer un retroceso, aparece el acetileno y da origen a la soldadura oxigas, en este caso soldadura oxiacetilénica. Nuevamente, en 1930 aparece un proceso interesante, el proceso por arco sumergido, utilizado mucho en producción a gran escala y sobre todo en espesores grandes, pero en posiciones planas como de ventaja. Un alambre que se quema a determinados parámetros como el amperaje, el voltaje, y que es cubierto por un revestimiento en polvo, obteniéndose soldadura de buena calidad. En 1940 dice la historia que aparece soldadura TIG, sin embargo a mí me parece que fue primero MIG. Estábamos en plena guerra, ¿no?, Primera Guerra Mundial, y entonces ya aparecían estos procesos, soldadura JITAO, soldadura TIG. Básicamente un electrodo de tungsteno, electrodo no consumible, hacía la diferencia, marcaba esa diferencia. Permitía obtener una buena concentración en el arco, porque este electrodo de tungsteno pues ioniza muy bien el arco y permite estabilizarlo, y permite también concentrar mejor. Eso dio origen a poder soldar metales no ferrosos como el aluminio, el magnesio, ¿no? Luego, en 1948 aparece el proceso JIMAO. Sabemos que es bajo protección gaseosa igual que TIG, con un alambre continuo, ¿no?, la alimentación, obteniéndose buenos resultados en el acabado, no hay revestimientos, ¿no?, y eso dio origen a una soldadura de mejor calidad. Pero de esa fecha a la actual, perdón, voy a tener que mirar porque acá están muy pequeños las letras, aparecen dos procesos interesantísimos, que son plasma y láser, ¿no? Plasma y láser. De la tecnología de soldadura TIG se deriva el plasma, con la única diferencia, porque usa lo mismo, utiliza el electrodo de tungsteno, con la diferencia de que utiliza otra línea de gas de protección. ¿Por qué? Porque la primera se ioniza para convertir estado de plasma, en cambio en TIG no. En TIG solamente, ¿qué hace? Busca el arco, nada más. Entonces, en plasma permite soldar espesores grandes. Láser, coloquialmente lo voy a explicar, es una emisión de la luz, se estimula, se amplía y se irradia. Imagínense ustedes un tubo donde tienen dos espejos y donde está un cuerpo, una sustancia como puede ser un sólido, como el caso del rubí o como el caso del argón o cualquier otro gas, donde se busca que los electrones de sus átomos salgan, ¿no?, de su nivel a buscar energía, niveles de energía más grandes, y van rebotando de espejo a espejo y hacen que esa energía se multiplique. Y eso es lo que hace alinearlos de tal manera que pueda salir un rayo. Cuidado que este tipo de rayo, en algunos casos invisible, puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, soldadura láser. Miren, los procesos normalmente fueron semiautomáticos y hoy estamos con los procesos totalmente automatizados. Por eso es que aparece la robótica. Estamos en plena robotización de la soldadura y de casi todos los procesos. Bueno, sección de electrodo revestido, ¿no? A pesar de que el electrodo revestido fue el primer proceso que apareció, sin embargo, en la actualidad se sigue usando. En países desarrollados quizás es menos su aplicación, su uso. Sin embargo, en los países latinos, digamos países latinos, no voy a decir subdesarrollados, países latinos, Sudamérica, por ejemplo, todavía se sigue usando.
¿no? Se sigue usando. Bien, vamos a ver acá en vivo qué es lo que sucede con este proceso, porque van a ver un proceso interesantísimo rápidamente, que es el de haz por electrones. Observen ahí tienen el proceso MIG-MAG. Como pueden ver, es con alimentación continua y la soldadura es de mejor calidad. No hay recubrimiento, no hay revestimiento, y por lo tanto la soldadura no necesita muchas veces estar esmerilándolo o limpiándolo en exceso, ¿no? Ahí aparece el proceso TIC. Utiliza un electrodo de tungsteno con una tobera, y ese electrodo de tungsteno es no consumible. Permite el arco y se adiciona el metal de aporte, más o menos parecido a la misma técnica que se utiliza en soldadura oxiacetilénica, ¿no? Miren cómo se desplaza, tiene una desventaja porque permite soldar espesores delgados. Otro interesantísimo proceso, el que ven ahí, es el arco sumergido. El alambre se va quemando y sobre él va cayendo un revestimiento, ¿no?, en polvo, que va cubriendo el baño, haciendo muy buenos depósitos de soldadura. ¿Ven? Automatizado totalmente, también puede existir semiautomático, incorporado el revestimiento en la pistola que se utiliza para soldar. Aquí lo está haciendo de manera orbital, ¿no?, soldando tubos. Este proceso, por ejemplo, de soldadura por fricción, donde el mismo calor genera que llegan a un estado pastoso y permite que las dos piezas se unan. También las hay en forma horizontal, de tal manera que puedan soldar planchas, digamos, planas, de diferentes materiales. Ven ahí, por ejemplo, miren cómo va alcanzando una temperatura y los dos cuerpos a tope, por fricción, terminan siendo soldados. Enfría y hay una unión grande ahí entre las dos piezas. Ahí tienen otro interesante, por ejemplo, para soldar rieles, que es la soldadura aluminotérmica. Utiliza óxido de hierro y aluminio. Donde ven ahí se está quemando, hay una mecha que prende y la reacción química hace de que el material, el fierro, el óxido de hierro se funda y pueda ser vertido dentro de los depósitos que han sido acoplados anteriormente en una especie de molde con refractarios, y de tal manera que una vez que ha sido incorporado el material, se retiran los dispositivos y se tiene que mecanizar, esmerilar y darle la forma del riel, ¿no? Este es el proceso aluminotérmica. Aquí tenemos soldadura por plasma. Es posible que el rayo tenga una distancia y esté permitiendo fundir los metales y poder soldar. Como le dije, plasma se parece mucho a TIC, con la diferencia de que su rayo es mucho más potente, tiene mucho más intensidad y permite soldar espesores mucho más gruesos tranquilamente. Con el denominado keyhole, que es ojo de cerradura, puede soldar tranquilamente planchas hasta de 3/8 sin necesidad de preparar bordes. Ahí tenemos soldadura láser. Como pueden ver, miren, láser lanza los rayos, ¿no?, y va haciendo la soldadura. Por supuesto, muchos de ellos ya están programados, ¿no?, están bajo mando numérico, están siendo comandados. Ven la robótica, un robot soldando. También tenemos soldadura bajo el agua, y no es nuevo. Año 1965 por lo menos ya existía este proceso. Todo está impermeabilizado, los electrodos, las máquinas tienen que estar muy bien preparados para soportar, ¿no?, debajo del agua. A través, ¿no?, de un lente, como el haz de electrones va haciendo las soldaduras. El haz de electrones viene a ser un rayo originado dentro de una cámara, de donde los rayos se lanzan de un cátodo, sus electrones, hacia un ánodo. O sea, y al golpear en la pieza, genera ese calor que necesita para fundir. Miren en la NASA cómo van soldando. Utilizan plasma, utilizan láser y utilizan haz de electrones, ¿no? Entonces, rápidamente para que vean, pero ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y este qué curso es de gestión de riesgos o es de soldadura? Simplemente demostrarles a ustedes lo maravilloso que puede ser la soldadura, lo que nos espera, ¿verdad? Lo que nos espera. Sin embargo, miren, todavía, si queremos hablar de maravillas, miren ese hotel, 46 pisos, todo con estructura de acero, 70.000 toneladas de acero soldado ahí, 46 pisos y un sinnúmero de soldadores utilizados ahí, ¿no? Solo con arnés, medidas de seguridad, pero lo increíble que puede hacer la soldadura. Y todavía aún es más increíble ver esto, la NASA. Esta es la primera estructura que la NASA ha construido para hacer ensamblaje de sus transbordadores, sus cohetes, ¿no?
tiene más o menos una altura de 60 metros por 8 de diámetro y permite ensamblar este transbordador, el SLS, ¿no? Miren hasta dónde ha llegado. Aquí es donde se utiliza, por ejemplo, mucho haz de electrones. Bien, hasta ahí todo es maravilloso, ¿verdad? La soldadura es impresionante. Cuando uno ve un proceso, se queda maravillado. Pero ¿qué hay detrás de estos procesos? ¿Dónde están esos desconocidos, ¿no?, de estos procesos de soldadura? Y sobre eso se va a enfocar mi tema. ¿Correcto? Bien. Como toda actividad, ¿no?, de soldadura, como cualquier actividad, está sujeto a lo que es peligros y riesgos. En cualquier actividad, no solamente en soldadura, cualquier actividad, hasta la que parece más simple, conlleva peligros y riesgos. Podemos pensar de repente que una secretaria que está en una oficina, en su computadora, está exento de riesgos. Mentira, está expuesto a riesgos, pero no lo sabe. Nadie le ha informado cuáles son sus riesgos. No conoce, está desinformado. ¿Entiende? Bien, entonces, pero ¿qué cosa es el peligro? Para entender, aquí mismo, en esta reunión, estamos expuestos al peligro. Aquí mismo. La máquina que estoy utilizando está utilizando corriente eléctrica, puede de repente haber un shock para mí. Me quedo acá electrocutado, ¿verdad? ¿Qué más? Las estructuras de este techo, por ejemplo, qué sé yo, de repente nadie sabe cómo están construidos, a lo mejor se viene abajo, pero estamos expuestos. ¿Qué suceda? No lo sabemos, pero existe. Con esto quiero decir que el peligro es inherente a cualquier actividad, ¿no? La definen como fuente o situación o acto con potencial de daño, ¿no? Y eso es verdad. Cualquier equipo que ustedes tomen, un esmeril, por ejemplo, tiene inherente un peligro. Una máquina de soldar, inherente un peligro, ¿correcto? Pero así como tiene un peligro inherente, también tiene un riesgo asociado. ¿Y qué cosa es el riesgo? Y eso hay que tenerlo claro. El riesgo es la probabilidad de que yo me pueda dañar, ¿no?, con ese peligro. Es la probabilidad. Y esa probabilidad será mayor o menor dependiendo de las acciones que yo tome frente a la actividad que estoy desarrollando. Ejemplo, si voy a soldar sin lentes, pues me voy a malograr los ojos. La probabilidad será más grande en ese riesgo. Pero si voy a utilizar caretas, la probabilidad será menor de que me pueda dañar. ¿Está claro? Peligro, riesgo asociado. Muy bien. De esto podemos desprender lo siguiente, ¿no?, que el peligro tiene asociado riesgos. Y esos riesgos se van a orientar a dos puntos, que son los accidentes y que son las enfermedades ocupacionales. Anteriormente se hablaba muy poco de la enfermedad ocupacional. Hoy hay toda una política de Estado, y vamos a ver más adelante, para tratar las enfermedades ocupacionales, para prevenirlo sobre todo. Un accidente es pues un acto inesperado, no es un suceso inesperado, nadie quiere accidentarse. Sin embargo, anteriormente sucedía un accidente y nosotros a quién le atribuíamos la culpa, al destino, ¿verdad? Decíamos, se accidentó, uy, qué mala suerte, ¿no? Ya le tocaba, ya estaba escrito así. Pero en realidad no es así. Existen causas. Las investigaciones determinan que existen causas. ¿Me entiendes? Son originadas. Y esas causas, esos factores, es lo que nosotros debemos prevenir. Bien, entonces tenemos el accidente y tenemos las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales es aquel daño que va a aparecer en el tiempo. Cuando interactuamos con diferentes procesos de soldaduras, agentes, equipos, nosotros, si no nos protegemos, estamos asimilando ese daño y en un futuro va a aparecer, nos va a pasar factura el daño, ¿correcto? Bien, ¿qué nos dicen las estadísticas? Atención con esto. Estas estadísticas que les voy a mostrar son las que reportan las empresas, ¿no? Un poco así presionadas por la ley de seguridad, y esos estadísticos nos muestran cosas interesantes. Por ejemplo, miren ahí, ¿qué parte del cuerpo es la más lesionada? 2013, información de 2013. Podemos ver que son los dedos de la mano y los ojos. ¿Ah? Los dedos de la mano y los ojos. Me parece que la muñeca es la menos, ¿no? Para que vayan viendo ustedes, ¿no?, cuáles son las partes del cuerpo que podrían sufrir cuando uno está trabajando o está haciendo diferente actividad. Si vemos,
por la forma de accidente, podemos observar de que la mayor son las caídas o los golpes con objetos y también las lumbalgias y las caídas de diferente nivel, vale decir, por encima de los 2 metros son las caídas, ¿correcto? Y los que trabajamos en soldadura no estamos exentos de eso tampoco. La mayoría de soldadores trabajan en altura, sobre todo los que trabajan en estructuras. Entonces miren, caídas a diferente nivel, lumbalgias, ¿no? Daños a la columna vertebral y golpe con objetos. Veamos ahora en qué rubro sucede la mayor cantidad de accidentes. En el rubro minero y en el rubro industrial, manufacturero. Ahí. ¿Eso significa qué cosa? Que los accidentes se dan en mayor cantidad en esos rubros. Vamos a ver otro cuadrito. Ahí. Pueden ver ustedes, ¿no? ¿Cuál es la mayor? Notificaciones de accidentes mortales. Accidentes mortales por caída de altura y por atrapamiento. Son los más resaltantes. Caída de altura. Si pueden ver en las diapositivas anteriores, ya mencionábamos caída de altura. Sin embargo, de ellas, a pesar que no era la total, es la que sí origina o ha originado accidentes mortales. Vemos acá, en un cuadro resumen, que los accidentes leves más o menos están en el 50%, igual también los accidentes incapacitantes, y un 0, casi un 0.1, lo que es, casi un 1%, lo que son accidentes mortales. De los accidentes incapacitantes, 97% temporal, 1% permanente y otro 2% parcial. ¿Cuándo es temporal permanente? Ejemplo, mi brazo, ¿no? Me lesiono, no puedo trabajar, pero en un determinado tiempo con el tratamiento puedo volver a trabajar. Sin embargo, parcialmente, puede ser que mi brazo me haya lesionado, me haya quemado, por ejemplo, pero puedo volver a trabajar, pero ya mi brazo está lesionado, ¿no? Parcialmente, de repente, ya no cumple la función que debería tener. Y el total permanente, ya no tengo brazo, por ejemplo, ¿no? Perdí todo. Entonces, para que tengan una idea de lo que puede pasar ahí. Miren aquí, ¿quiénes son los que más se accidentan según este reporte? Y es lógico, son los obreros y son los operarios. Son los que más se accidentan. Podemos ver acá, respecto, por ejemplo, a enfermedades ocupacionales, también hay reporte para el Ministerio de Trabajo de enfermedades ocupacionales. ¿Qué parte del cuerpo es la que más se ve afectada según ese reporte? El oído es la más grande, el oído. Nuevamente, sobre enfermedades ocupacionales, ¿cuáles son los rubros que más se ven afectados? Nuevamente, sorpresa, minería y manufactura, sector industrial. Entonces, los accidentes y las enfermedades ocupacionales se dan en su mayoría, ¿dónde? En el sector minero y en el sector industria. Muy bien. ¿Y qué peligros existen en los procesos de soldadura? Hay una clasificación de la Organización Internacional del Trabajo que las clasifica de esa manera, como físicos, químicos, ergonómicos, psicológicos, ¿no? Eléctricos, etc. Hay un sinnúmero de peligros, los cuales también tienen asociado su riesgo. Soldadura, ¿qué riesgos o qué peligros contempla? Ahí ven, ese sinnúmero de riesgos. Y si lo asociamos con las estadísticas, podemos ver que están incluidas ahí. Los gases, ¿no? Cuando se hace soldadura, lo primero que se va a generar son humos, aparte de la luz, el arco, humos, y entre ellos se van a generar elementos químicos muy dañinos para el ser humano. Por ejemplo, los que tienen el metal base, los que tienen los electrodos, como son el zinc, el plomo, el cadmio, ¿no? El cobre, etcétera. Y también algunos vapores nitrosos que están en la superficie, por ejemplo, de planchas que están pintadas, ¿no? Y al momento de soldar, esos vapores nos van a perjudicar. Igual, los gases que utilizamos en soldadura, que son, por ejemplo, los gases de protección, acetileno, ¿no? Oxígeno, el CO2, que se utiliza en MIMA, por ejemplo, en MAC sobre todo,
¿no? Generando ciertos gases que son perjudiciales para la salud. Miren ahí, tenemos dos cuadros, uno para gases, los gases que utilizamos, y el otro las partículas. Sobre todo las partículas que son tóxicas, como son los óxidos que están ahí, pueden ver el cromo 4, muy cancerígeno, los cromatos, ¿no? Y así sucesivamente todo este tipo de elementos que son totalmente dañinos. Pero nosotros no lo sabemos. Y como no lo sabemos, muchas veces pensamos de que nos exijan que nos coloquemos elementos de protección personal es un fastidio, de repente una exageración. No. Miren qué efecto puede tener los gases, efectos colaterales. Los gases por lo general pueden desplazar el oxígeno y pueden producir asfixia. En algunos casos los colaterales pueden producir de repente un tipo de narcosis, ¿no? Irritación, o pueden, en otras palabras, marearlos. Los humos originados de sustancias que tienen los materiales que tienen manganeso, por ejemplo, producen lo que se conoce manganismo. Se produce una parálisis, puede producir una parálisis tranquilamente. Igual los humos de zinc, ¿no? Y el cromo-níquel, por ejemplo, que puede, las investigaciones pueden determinar de que es un posible agente que ocasiona cáncer. Miren, la mayoría de ustedes suelda por TIC, ¿no? Jitao, y utiliza los electrodos de tungsteno con aleaciones, torio, circonio, tantalio, etc. Sin embargo, este tungsteno es radioactivo. Es radioactivo. En algún momento, ¿no? Está haciendo emisiones. No lo utilizamos para tal fin en soldadura. ¿Por qué? Porque permite ionizar el arco y darle esa estabilidad que se necesita, muy concentrada. Sin embargo, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Andamos, caminamos, los guardamos los electrodos de tungsteno en los bolsillos, ¿no? Ahí lo llevamos acá, en el bolsillo, lo llevamos en el pantalón, ¿no? Algunos lo usan de mondadientes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y no lo sabemos. Algunos le sacan el filo en el esmeril, ¿no? Y no se ponen la mascarilla, normal, ¿no? No pasa nada, pero vamos a ver después que el tamaño de la partícula es importantísimo, conocer el valor y saber por qué se pueden quedar dentro del organismo, ¿entienden? Entonces hay que tener cuidado con los electrodos de tungsteno. Miren aquí, tenemos un cuadro donde se tiene el nivel máximo de aceptación, ¿no? De concentración de los humos, y ven todos los procesos, ¿no? Ficado con gas de protección, ficados con sólido o alambre tubular, y así sucesivamente. Tienen concentraciones grandes en miligramos por metro cúbico. Es decir, en un metro cúbico, la cantidad de estas sustancias en miligramos que puede haber. Y ustedes observan una raya que está en el valor 5. Las recomendaciones de esta norma ISO, la 11014, recomienda que uno ya debe protegerse por encima de esos valores de concentración. Si no, ¿qué va a suceder? Lo que ven en la foto a su lado derecho de ustedes, cómo puede terminar esa parte del organismo. Ven ahí ustedes un pulmón normal y ven la variedad de pulmones que pueden terminar por haber tenido ese contacto con ese tipo de agente. Las partículas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Perdón, me está secando la garganta. Las partículas por debajo de 1/10 de micra, uno lo puede respirar y los puede volver a botar, ¿no? Exhalar. ¿Correcto? Las partículas que están entre 1/10 y 5 micras, ya no. Se quedan dentro, ya no pueden salir. Y esas son las que nos van a originar lo que vemos en las figuras del lado derecho. Por encima de 5 micras, gracias a los vellos en la nariz, en la parte interna, se filtran y se van quedando. De ahí, entienden ahora por qué es importante tener los vellos dentro de la nariz, ¿verdad? Todo tiene su porqué, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos un cuadro de un decreto, este decreto el 258 del 75, donde nos muestra los límites máximos permisibles
de sustancias, ¿no?, por partícula por millón y miligramos por metro cúbico de sustancias que están contenidas en los procesos de soldadura, ya sea por consumibles, ya sea por metal base, por revestimientos, etcétera, ¿no? Entonces son los límites máximos permisibles. ¿Qué quiere decir eso? Si pasamos esos límites, prácticamente nos estamos haciendo daño. Ahora, otra parte del organismo que puede sufrir, ¿cuál es? La vista, ¿correcto? La vista. Miren, la luz, el ojo puede mirar, puede ver o distinguir la luz cuando está más o menos a 400 nanómetros de longitud de onda y, ¿no?, podemos observar incluso la luz de soldadura, el destello, y nos puede dañar. Sin embargo, esa luz, cuando cambia su longitud y su frecuencia, ¿qué sucede? Se convierte en rayos ultravioleta y rayos infrarrojos, ¿correcto? Esos rayos ultravioletas y rayos infrarrojos van a impactar sobre la córnea, sobre la superficie de la vista, irritando a la córnea y a otros tejidos. Si nosotros no nos protegemos, ojo, para aquellos que están durmiendo, que veo varios ahí que están durmiendo ya por el centro, no se duerma porque voy a preguntar. Si nosotros no nos protegemos, nuestra córnea va a sufrir el daño. Y la exposición, la frecuencia de esa exposición va a originar que me sucedan, o sea, me aparezcan cataratas, que es una película que va a cubrir la córnea y no voy a poder mirar, ver. ¿Correcto? Pero cuidado con los láser. Los láser tienen una capacidad de penetrar mucho más allá del cristalino y llegar a la retina. Y prácticamente dañan la retina y nos quedamos sin ojo. Destruye al ojo. Entonces, cuidado con los láser. Acá vemos otra parte del cuerpo, ¿cuál es? El oído, ¿verdad? El oído. ¿Qué sucede con el oído? Muchos de nosotros estamos trabajando, incluso nuestros vecinos están al lado esmerilando, están soldando y nosotros estamos sin protección. ¿Esos ruidos qué van a hacer? Que ingrese a nuestro oído y por transmisión o percepción, en el primer caso, llegue hasta el oído medio y nos va produciendo una hipoacusia, es decir, la pérdida gradual de la audición. Sin embargo, si llega al oído interno por percepción, entonces podemos obtener como premio una sordera profesional, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que usar los elementos de protección personal. ¿Por qué gestionar riesgos? ¿Por qué gestionar riesgos? Para mí, a título personal, es para estar bien con todos. Primero, con los entes reguladores, con la legislación, con los empleadores y con los trabajadores, y con uno mismo. Técnicamente, es identificar dónde están los peligros en las diferentes actividades, asociar el riesgo, evaluarlos para determinar si son significativos y luego poder controlarlos técnicamente, utilizando diferentes metodologías para identificarlos, para evaluarlos y para controlarlos, diferentes herramientas. Eso es gestionar riesgos. Tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, como la norma OSHA 18001, donde pueden ver todos basado en un determinado ciclo, siempre de planificar, ¿no?, actuar, verificar y mejorar. Esta norma, por ejemplo, la OSHA 18001, siendo una norma voluntaria, nos permite a las empresas implementar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Con ello, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Podemos gestionar nuestros riesgos, pero de manera sistemática. Y podemos tener control sobre ellos. Tenemos, por ejemplo, esta normatividad muy interesante que es la ley número 29783, ¿no?, que es toda una política de Estado que tiene como objetivo prevenir. Es decir, el Estado ahora tiene como política ¿qué? Cuidar al trabajador. Y todas las empresas de cualquier rubro, públicas, servicios, manufactura, lo que sea, están obligadas a tener un sistema de gestión, es decir, a gestionar sus riesgos. Sin embargo, esta ley últimamente ha sido modificada a finales de diciembre del 2013 y bueno, miren, a pesar de que en la 29783 ya se hablaba de la penalidad, es decir, hoy por hoy está penado el tema de seguridad. La negligencia en las empresas está penado y se pena con cárcel, siendo modificada por la ley 3022, donde ha modificado algunos artículos. Por ejemplo, si una empresa
no toma medidas de seguridad y entra en negligencia, puede tener una pena de 1 a 4 años. ¿Quién es responsable? Si es una lesión grave, igual, ¿no? De 3 a 6, y si es mortal, de 5 a 8. Pero también, en el caso de que un trabajador, habiendo las reglas, habiendo los procedimientos, habiendo los elementos de protección, no ha tomado acción sobre eso, el empleador queda exento de responsabilidad. Es culpable el trabajador. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Correcto? Bien. Bueno, lo que veían anteriormente sobre esta ley es más o menos cómo funciona. Es muy parecido a un sistema de gestión de seguridad como es OSHA, igual, ¿no? Siempre la diferencia que puede haber aquí es de que permite la participación de los trabajadores a través de comités paritarios, por ejemplo. Tiene una política que está difundida, especificada, asume el liderazgo el empleador, planifica, para eso comunica, ¿no? Se traza sus objetivos y, bueno, determina, hace la investigación y busca mejorar, como cualquier sistema de gestión. Existen algunas reglamentaciones en el Perú también que nos permite a nosotros ayudarnos como herramientas, ¿no? Bien, miren, el Decreto Supremo, el 42F, que se dio en el año 64, nadie lo aplicaba. Y hoy relativamente podemos decir que como presión o sanción no se utiliza tampoco, muy poco. Y así tenemos otros decretos, ¿no? Otros decretos supremos que podemos ver ahí en el listado, que ya nos dan las pautas y recomendaciones para la prevención de lo que es accidentes y enfermedades ocupacionales. También tenemos algunas reglamentaciones en el Perú sobre normas técnicas. No olvidemos que nosotros podemos incluso ayudarnos, y eso lo dice esta ley, podemos ayudarnos de normatividad internacional. Tenemos, por ejemplo, normas técnicas peruanas en las cuales también ya tenemos lineamientos para implementar un sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional, y también señalización, ya sea de envases, señalización de seguridad, de cascos, etcétera. Tenemos toda una normativa, solamente hay que buscarlas y aplicarlas. Bien, la parte fundamental o eje de un sistema de gestión de riesgo es identificar el peligro, ¿no? Asociar el riesgo, hay que evaluarlos, y esa evaluación se hace con criterios establecidos por la organización. Es la organización quien establece sobre qué puntos o sobre qué criterios yo voy a evaluar esos riesgos. Pueden ser, por ejemplo, también ayudarse de información como investigación de accidentes, estadísticas de accidentes, inspecciones, etcétera, y luego hay que ejercer un control sobre ellos. A esto se le denomina los famosos HIPER, ¿no? Ahora son HIPER-C. HIPER. Las organizaciones trabajan en esto ahora, están presionadas por esta ley, trabajan sobre esto. Y es bueno para el trabajador y es bueno para el empleador también. Todos estamos tranquilos, como lo mencioné al inicio. ¿Dónde están los peligros y riesgos? ¿Dónde los buscamos? Los buscamos en las instalaciones, los buscamos en las máquinas, en los equipos, buscamos en las operaciones cuando interactúa el ser humano, ¿no? Con la determinada máquina, o en los materiales que se utilizan, por ejemplo, gases, combustibles. Ahí están, hay que buscarlos. Si yo me pondría a buscar en este ambiente peligros, estoy casi seguro que encontraría como 100 peligros más o menos, así, a ojo de cubero. ¿Me entienden? Y esos 100 peligros tienen más de 100 riesgos asociados, porque no solamente tienen un riesgo. Yo con un accidente me puedo quemar, me puedo lesionar, cortar, golpear, etc. El grado de riesgo hay que medirlo para poder gestionarlo. Y ese grado se va a medir conociendo la probabilidad y la severidad. La probabilidad de que ocurra puede ser menor o puede ser mayor. Ya les dije, alguien que trabaja al nivel del suelo, pues tiene menos probabilidad que se pueda caer a uno que está trabajando a 5 metros. La probabilidad es más grande. La severidad igual. Si yo me pongo de repente a esmerilar, una partícula puede ingresar al ojo, el daño puede ser leve, pero si me pongo a soldar sin caretas y los rayos luminosos me afectan, entonces el daño puede ser mayor. Esa probabilidad y esa severidad tienen que llegarse a determinar, se puede hacer matemáticamente, y considerando, por ejemplo, en la probabilidad cuál es la frecuencia, la capacitación, la exposición. Estos parámetros que les estoy dando lo determina la empresa en función a su realidad. Ellos son los que determinan esos parámetros. Y la severidad, bueno, ya está dada, pues una lesión puede ser leve, puede ser dañino, puede ser muy dañino, y luego de obtener el grado de riesgo nosotros podemos saber si es tolerable, moderado o intolerable, y dependiendo también de la empresa cómo lo va a determinar. Bien,
hablamos de significancia. Un riesgo será significante cuando está fuera de control. Cuando no está controlado, es significativo. Y sobre ellos hay que trabajar. Acá tengo yo un cuadro en el cual puedo valorar. Si observan ustedes, tengo por un lado la probabilidad y tengo por la parte horizontal lo que son las consecuencias o severidad. Y en función a valores y pesos que se dan, puedo determinar y ubicarme en donde estoy en problemas. Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad baja y tengo un daño leve, tengo un riesgo tolerable. ¿Qué significa? Que el riesgo tolerable no necesita más control de las que tiene. Sin embargo, si yo estoy en una media, con un reversible, tengo un riesgo moderado, requiere control. Y si estoy en una probabilidad alta, con un daño irreversible muy dañino, esto es un riesgo intolerable y por lo tanto hay que tomar medidas, acciones inmediatamente. Y ahí hablamos de riesgo significativo. Entonces, ¿qué son riesgos significativos? Son aquellos que están fuera de control, que requieren atención. El control operacional, ya lo mencioné, se basa en muchos factores para poder controlar. Por ejemplo, uno de ellos que es utilizar los elementos de protección personal. La capacitación es importantísima para que puedan conocer las personas cuáles son sus riesgos, cuáles son sus peligros, ¿no? Recomendaciones, por ejemplo, si quisiera controlar el tema de la vista que vimos hace un momento, tendría que usar recomendaciones como son los tonos de los vidrios inactínicos que se utilizan en diferentes grados. Por ejemplo, ahí vemos para el caso de SMAP, ¿no? ¿Cuál es el grado que se utiliza en función al amperaje que se está utilizando? Por ejemplo, si estoy utilizando un amperaje de 60 por debajo, suficiente un tono 7. Si estoy utilizando por encima de 160 o a 160, hacia abajo, un tono 10. ¿No? ¿Cuál es el tono más alto? Si estoy por los 550, necesitaré un tono 14, o sea, el grado del vidrio inactínico. Este es el caso para SMAP. Pero, ¿qué tenemos ahora? Antes teníamos las caretitas, ¿no?, con su vidrio inactínico y su vidrio blanco. Hoy la tecnología ha mejorado y tenemos las caretas electrónicas. Estas caretas electrónicas, ¿no?, como pueden ver, tienen un filtro muy sensible a base de sensores y funciona con batería de litio, que pueden rápidamente cambiar de un tono que se encuentra por lo menos en el 3, cambiar hacia el tono que se requiere en el proceso de soldadura. Miren, para cambiar de claro a oscuro demora una 10 milésima de segundo, o sea, rapidísimo. Y para volver de oscuro a claro demora entre 1 a 0.9 segundos. En algunos casos se necesitará, ¿qué cosa? Se necesitará que ese tiempo sea más largo. ¿Por qué? Porque si se cambia rápidamente, el destello de la soldadura todavía puede estar ahí, me puede afectar los ojos, ¿no? Entonces, miren, tiene una parte plateada que permite que los rayos reflejen. La careta en sí es de un polímero muy resistente al calor, ¿no? Y son caretas ahora que están al alcance del mercado. Antes esto era carísimo, pues una careta de esto costaba $200, $300, hoy están un promedio de $60, ¿no? O sea, ya no están al alcance en realidad. Tenemos acá para ver, por ejemplo, ¿no?, quiero resaltar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que por encima de los 70 decibeles uno ya debe protegerse. Hay que actuar sobre la fuente. En este caso ven ustedes una comprensora ahí, hablando de controles operacionales, hay una comprensora que está vibrando posiblemente y emitiendo ruidos. Hay que insonorizar en la figura derecha de ustedes, hay que insonorizarlo y hay que colocar tacos, ¿no? Cosas como estas hay que buscar operacionalmente para poder controlarlos. Y si es al ser humano, los elementos de protección. Bien, señores, miren, hemos hablado de riesgos y yo quiero terminar mi presentación recomendándole no comprar esas caretas, ¿ya? Pues son de mala calidad. ¿Correcto? Entonces, no más de ese tipo de caretas, por favor. Porque muchas de estas cosas de la seguridad y salud ocupacional está en ustedes. El mejor control son ustedes. Pero para eso ustedes necesitan, ¿qué cosa? Estar informados, conocer sobre estos riesgos. Ustedes se ríen, ¿no? Pero todavía podemos ver en la industria algunos que no le dan importancia a la protección personal. Bien, con esto termino, muy agradecido. Agradecemos la didáctica exposición del ingeniero Terrones sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
la productividad, la calidad de la producción tiene que ser tomada en cuenta, pero también, por supuesto, a nosotros mismos en nuestra seguridad. Bien, ingeniero, buenas tardes. El señor Jorge Guevara, de Factoría Industrial PISAC, nos pregunta, los filtros números 2097, ¿es correcto para soldar y el uso del arco Arcair? ¿O hay otros filtros adecuados? El grado del tono ya está establecido, está ensayado, digamos así. Ya está, los mismos fabricantes ya nos dan ese valor. Para Arcair debe estar en un tono por debajo de 12, más o menos en 11 en Arcair, ¿no? En ese tono. El señor Zabaleta, de comercializadora S&T, nos pregunta, ¿qué norma o estándar contempla la careta electrónica de soldar? Bueno, sobre caretas es variable, ¿no? Depende del proveedor, sujetos sobre todo a lo que es el vidrio inactínico, el lente. Sobre el lente sí existe la norma ANSI, ¿no? Que regula lo que son los tonos. Pues las caretas, pues las especificaciones de normas posiblemente nacionales e internacionales recomendarían sobre todo el confort de la careta y el objetivo para el que cumple, ¿no? Eso básicamente. Por último, el señor Jimmy Rojas, de FISAC, nos pregunta, ¿los actos inseguros son la principal causa de los accidentes? No. Los accidentes, como lo mencioné, tienen diferentes factores y están centrados básicamente sobre dos puntos, que son los actos inseguros, ¿no? O actos subestándar. ¿Y por qué subestándar? Porque se salen fuera de una norma, de una reglamentación, de un procedimiento, y las condiciones inseguras. Por ejemplo, voy a soldar con una máquina que tiene los cables que están, ¿no? digamos, pelados, y puede haber un cortocircuito. Esas condiciones hacen de que pueda suceder un accidente. Y un acto inseguro o subestándar está centrado sobre todo en la actitud de la persona. Es decir, por ejemplo, alguien que se le ocurre estar fumando cuando está haciendo soldadura óxido-acetilénica y cerca a los tanques, ¿no? a las botellas de gas acetileno o oxígeno. Ahí estamos hablando de una negligencia que iría por el lado del acto inseguro. Pero no, son condiciones inseguras y también los actos inseguros. Bien, un aplauso para el ingeniero Terrones por esta exposición.